que está fraccionada, por alguna manera, en dos partes. Igualmente, esta unidad tiene algunos aspectos que ustedes van a poder leer solos, ¿sí? Y vamos a hacer foco en algunos temas en la clase, ¿sí? Para eso hay algunos cuestionarios que ustedes pueden ir siguiendo para seguir la lectura del material y con eso poder ir abordando las distintas partes o temas que pueda llegar a ir proponiendo. Y por ser una unidad que tiene temas que son bastante interesantes, vamos a dedicarle más tiempo a ello, ¿sí? Para poder de alguna manera diversificar y no hacer tan esquematizado o teórico el tratamiento de esta parte de la materia, que es una parte importante porque además refleja de alguna manera el por qué estamos acá, ¿sí? Es decir, esto de qué nos movilizó cuando iniciamos muchas veces la carrera y decimos qué nos moviliza para estudiar Derecho, para estudiar Abogacía, para en alguna medida asociarnos al concepto de justicia. Aparece la cuestión de los derechos, ¿sí? Este concepto que dije de la justicia, y cuando hablamos de la justicia inevitablemente aparece la cuestión del reconocimiento de los derechos, el respeto de los derechos, el cumplimiento de los deberes, bueno, todas estas cuestiones que inevitablemente van a estar en el discurso, pero que además implica una situación bastante, de alguna manera, compleja, que tiene que ver con nuestra diversidad. Es decir, nosotros, nosotras somos en todo caso diversos y tenemos intereses en algunos casos coincidentes y en otros no. Y de alguna manera la función tanto del Estado al momento de generar el marco normativo en el cual nos vamos a desarrollar, como también nosotros desde el punto de vista activo, como operadores del derecho, requiere o necesita inevitablemente de una mirada diversa, ¿sí? Esta unidad, como les decía, aborda la cuestión de los derechos. Entonces, nos vamos a situar claramente en la primera parte de la Constitución, en lo que sería la parte dogmática, ¿sí? En su momento vimos que la Constitución tiene dos partes claramente diferenciadas, una parte dogmática y una parte orgánica. Una parte de reconocimiento del plexo de derechos subjetivos y una parte orgánica que básicamente es la organización del poder y del Estado. Esto lo dijimos en la primera clase, lo charlamos, ustedes lo habrán verificado en la Constitución. Y en esta parte dogmática es, como decíamos, ese plexo o ese catálogo de derechos fundamentales que nadie dudaría en algún punto en desconocer porque se desprenden de la propia naturaleza humana, ¿sí? Conceptualmente podemos diferenciar tres conceptos claramente: el concepto de derecho, el concepto de declaraciones y el concepto de garantías, ¿sí? Derechos, declaraciones y garantías. ¿Sí? Básicamente, voy a recordar esto porque estoy tratándome acá. Bien, entonces, estos tres conceptos los vamos a diferenciar básicamente desde un punto de vista conceptual. Las declaraciones tienen que ver con posicionamientos del Estado en algún punto a partir de determinados principios que establece, ¿sí? Por ejemplo, declaramos sostener el culto católico, que no quiere decir que todo el Estado lo sea, pero sí sostener el culto católico. Declaramos la democracia como forma de gobierno, la representatividad, la república. En algún punto tiene que ver con esa situación de posicionamiento del Estado con respecto a determinadas situaciones, ¿sí? Nos consideramos de determinados principios que van a estar presentes en nuestra organización constitucional. Los derechos aparecen como esas prerrogativas, esas atribuciones, ¿sí? Que los individuos tenemos por nuestra condición de personas, de seres humanos,
y en algún punto conforman este concepto que en su momento vimos en Introducción al Derecho como derecho subjetivo, ¿sí? Claramente responde a ese concepto. Y las garantías, que muchas veces las solemos confundir con el concepto de derecho, que claramente está asociado y relacionado, es ese mecanismo que nos permite a nosotros hacer valer estos derechos, ¿sí? Que la propia Constitución nos reconoce. Dentro de las garantías tenemos, por ejemplo, la garantía del amparo o del habeas corpus, ¿sí? O del habeas data, que va a permitir, en el caso del habeas corpus, el respeto al derecho de la libertad ambulatoria, o en el caso del amparo, el reconocimiento de todos aquellos derechos que la Constitución recepta o que surgen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, o también el habeas data como aquella garantía que nos permite proteger lo que serían nuestros datos personales, ¿sí? La rectificación, la aclaración o la no difusión, etc. También tenemos las garantías procesales, ¿sí? Que están en el artículo 18 y que nos permiten proteger determinados derechos como la garantía del debido proceso, en definitiva, que nos permite proteger, por ejemplo, el derecho de defensa o el derecho de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, entre otros. Las garantías que tienen que ver con algunos cargos políticos, como por ejemplo la garantía de inamovilidad de los jueces o de irreductibilidad de sus sueldos, que lo que pretende es respetar el principio de independencia de los poderes. En definitiva, las garantías lo que van a hacer es permitirnos proteger estos derechos que la propia Constitución nos reconoce. Como garantías también se conforman en algún punto como un derecho. ¿Sí? Tengo derecho al debido proceso, tengo derecho a defender mis derechos, etc. Pero bueno, conceptualmente tenemos que diferenciar estos conceptos. Generalmente las garantías pueden aparecer tanto en los procesos judiciales, mayormente y principalmente, como en procesos administrativos. Es decir, si ustedes tuvieran como estudiantes un sumario administrativo o un proceso administrativo, por ejemplo, porque intentaron copiarse en un parcial o en un final, ¿qué sería lo que reclamarían básicamente en ese momento cuando se lleva adelante el procedimiento? El derecho de defensa, el derecho a ser escuchados, el derecho a plantear la propia posición, ¿sí? El derecho a no ser sancionado hasta que no se haga un proceso que determine mi responsabilidad o no, mi culpabilidad o no. Eso pasa en todos los órdenes, pasa en todos los niveles, ¿sí? Tanto administrativos como judiciales. Y cuando eso no es respetado es cuando se produce un quiebre en esa garantía que afecta inevitablemente a alguno de los derechos que esa garantía pretende proteger o pretende respetar. ¿Se entiende este concepto, esta diferenciación? Es importante tenerla en cuenta. Y después aparece, más allá de los catálogos de distintos tipos de derechos, que ustedes los van a analizar con las guías y directamente en la bibliografía, pero van a aparecer, por ejemplo, el derecho de primera generación, segunda generación, tercera generación, que incluso lo han estudiado seguramente en el secundario. ¿Sí? ¿Puedo ver a rendir declaraciones? Sí, las declaraciones son los principios que el Estado sostiene en con respecto a determinadas cuestiones, ¿sí? Y lo plantea en la Constitución como un artículo, muchas veces, con ese sentido, con el sentido de declarar determinada cuestión. Gracias. No hay de qué. Les decía entonces, ¿hay distintas categorías de derechos subjetivos? Sí, los derechos subjetivos han ido evolucionando a la par que ha ido evolucionando la condición humana y el reconocimiento de determinadas situaciones que en un principio no eran entendidas como tales y luego sí. Por ejemplo, cuando vimos lo del constitucionalismo clásico y el constitucionalismo social, ¿sí? Ahí aparecieron nuevos derechos. Los derechos sociales no eran una categoría de derechos inicial reconocidas explícitamente en la época del constitucionalismo clásico. Sí, había derechos civiles, había derechos políticos, ¿sí? Derechos como individuos, derechos que surgían del detentamiento del poder o del desarrollo del mismo,
Pero luego aparece la cuestión de, bueno, la necesidad, como dijimos en un momento en la clase, de protección, de equiparación, de establecer real igualdad de oportunidades. Bueno, esas cuestiones surgieron a partir del desarrollo social que marcó un tipo de sociedad distinta, que generó diferencias sociales importantes que sin la intervención del Estado o del derecho no podían ser solucionadas o salvadas. Entonces ahí tenemos una cuestión que ya marca el inicio de una nueva categoría de derechos, como son los derechos sociales, así como luego aparecen los derechos económicos también. Ahora, esa tendencia, esa evolución no culmina, no termina, sigue y provoca en algún punto el nacimiento de una nueva categoría de derechos. Por eso aparece otra sistematización, muchas veces de los mismos, y se distinguen los derechos de primera generación, que serían los civiles y políticos, los de segunda generación, sociales, económicos y culturales, y luego aparecen los de tercera generación, que son una nueva categoría que tiene que ver con derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la diversidad cultural, el derecho a defensa de los pueblos, de la cultura de los pueblos originarios y el respeto a su tradición y a su historia. Bueno, una serie, el tema de los recursos naturales, ¿sí? Aparece una nueva categoría de derechos que necesita ser reconocida y protegida. Ahí vamos a hacer una distinción que es el de los derechos explícitos, ¿sí? Y el de los derechos implícitos. Bien. Algo dijimos en el momento que trabajamos la reforma constitucional de 1860, ahora se van a acordar cuando se lo digan. Mentira, no se van a acordar. Pero bueno, es una institución. ¿Se acordaron de eso? ¿Qué diferencia tenemos? Bueno, los derechos explícitos son los derechos que están expresamente reconocidos, ¿sí?, en la Constitución Nacional, en algún artículo, en alguna mención. Entonces, la Constitución formal contiene en su articulado el reconocimiento de un determinado derecho. Por ejemplo, el artículo 14 cuando habla del derecho a trabajar, el artículo 16 cuando reconoce el derecho a la igualdad, el artículo 19 cuando reconoce el derecho a la libertad individual. Bueno, y ahí podemos ir mencionando la libertad de prensa en el artículo 32, o libertad de expresión. Bueno, podemos ir encontrando, ahí hay una garantía en el artículo 32, que es la de, así como está el derecho a la libertad de expresión, está la garantía de la imposibilidad de la censura previa. ¿Sí? Entonces ahí vamos a encontrarnos con que tenemos un derecho, el derecho a la libertad de expresión, y una garantía que permite su desarrollo, que es la imposibilidad de la censura previa. El derecho a la libertad de expresión es un derecho relativo. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir lo que quiera sin consecuencias, es decir, si digo algo que daña a un tercero, que provoca o altera el orden público o afecta a la moral, etc., entonces voy a tener que responder probablemente por ese accionar. Lo que no va a poder pasar, porque existe una garantía, es que me impidan que yo me exprese. Entonces, la garantía es absoluta, es decir, nunca, bajo ningún concepto, van a poder censurar mi expresión. Ahora, yo soy responsable de mis expresiones. Si yo con mi expresión provoco un daño, tendré que responder después. Hay una reparación ulterior. Lo que no va a poder haber, porque la garantía sí es absoluta, es una censura previa bajo ningún concepto. ¿Sí? Si alguien quiere hablar acá, yo no puedo censurar su libertad de expresión. Ni ustedes la mía, ni nosotros la de nadie. ¿Se entiende? Sea un medio de comunicación, sea una expresión artística, sea una obra literaria, sea lo que fuera. No va a haber posibilidad de censura previa. Lo que puede haber después responsabilidades ulteriores. Yo no puedo hacer lo que quiera y si provoco un daño, tengo que reparar. ¿Se entiende? Bien, esos derechos, los que están contenidos en el articulado de la Constitución o de una ley infraconstitucional o de un tratado internacional, son los denominados derechos explícitos, ¿sí? Pero la reforma de 1860 incorporó, acá es donde les digo si se llegan a acordar que lo hablamos, el artículo 33, ¿sí? Este artículo 33 lo que establece es
el derecho a la... Perdón, el artículo 33 lo que establece es que la Constitución respeta y recepta los derechos contenidos en su articulado en la parte dogmática, pero además dice que el reconocimiento de esos derechos no implica desconocer otros derechos que, aunque no estén explicitados, surgen de la forma representativa de gobierno, la soberanía popular, etc. ¿Se entiende? Entonces, los derechos implícitos son todos aquellos derechos que, si bien no están mencionados expresamente en la letra de la Constitución formal, surgen claramente de lo que sería la, como decíamos recién, la soberanía popular, que en definitiva tiene que ver con la forma republicana de gobierno, etc., que tiene que ver con la condición humana, ¿sí? Con la condición de ser humano. Esta posibilidad, esta puerta que nos abre el artículo 33, ha permitido muchas veces que la Corte en sus fallos reconociera derechos que aún no estando expresamente contenidos en el articulado, sí los consideró como de titularidad de las personas o de los habitantes. Un ejemplo que se discutió mucho el tema de los derechos implícitos es en el caso Elmejian con Sofovich y Elmejian con Neustadt, en el cual se discutía si, o sea, lo que pedía en ese caso Elmejian era el derecho a réplica por determinadas publicaciones que habían hecho en su momento en el programa de Sofovich y en otro momento en el programa de Neustadt, que era un periodista político. Y en ese caso, la Corte tenía, como la Constitución no contenía el derecho a réplica, sí el derecho era uno de los derechos implícitos, ¿sí? Y ahí se hizo todo un análisis, una construcción jurídica que tenía que ver con ponderar el derecho a la libertad de expresión y el derecho de réplica, como que el derecho de réplica era una limitante del derecho a la libertad de expresión. Entonces, lo que la Constitución decía, lo que la Corte decía en ese momento, con respecto a estos casos, era que, bueno, si la Constitución receptaba con tanta amplitud la libertad de expresión y no había expresamente introducido un derecho como el derecho de réplica, que es limitante del derecho a la libertad de expresión, entonces, dice, en esos casos no sería considerado un derecho implícito. Hubo distintas decisiones al respecto, pero en alguna oportunidad manifestó esto. Es decir, que el derecho implícito, en todo caso, requiere de interpretación jurídica, claramente. Es decir, ¿de dónde va a surgir el reconocimiento de que un derecho es un derecho implícito? Bueno, va a terminar, o sea, lo podemos decir en cualquier momento, lo podemos plantear en distintas situaciones, pero va a tener virtualidad jurídica u operatividad jurídica cuando la Corte, en su rol de intérprete, y en todo caso intérprete último de la Constitución, determine si ese determinado derecho está dentro de los catalogados como derechos implícitos. ¿Sí? ¿Por qué es limitante el derecho de réplica? Porque el derecho de réplica implica que, no se lo dije de última, también lo van a estudiar en una bolilla esto, pero el derecho de réplica, creo que es la segunda parte de esto, mira, es si un medio publica una noticia que me es agraviante o que me es injuriante, que en todo caso yo puedo considerar que es incorrecta o es falsa, ¿sí? O aunque no lo sea, pero lo considero que es injuriante, yo puedo pedir el derecho de réplica, es decir, poder reproducir mi versión en el mismo medio, con la misma dimensión, con la misma categoría que tenía la noticia que yo considere difamante o ultrajante, ¿sí? Bueno, si eso es así, lo que la Corte entendía en ese momento es que si la libertad de expresión está entendida de una manera tan amplia en cuanto a su reconocimiento, el derecho de réplica, que aparece como una contraposición a la expresión, entonces entendía que era como una especie de limitante de ese derecho. Y lo que la Corte decía era, si la libertad de expresión es tan importante para la forma republicana de gobierno y es reconocida con amplitud por la Constitución, cualquier derecho que en contraposición aparezca como una limitante de esa libertad de expresión debió haber sido, si hubiera querido que existiera, hubiera estado expresamente escrito en la Constitución. Al no estarlo, entendió que no era un derecho implícito. Esta discusión está salvada, ¿sí? Porque
Primero porque la interpretación de la Corte luego lo incorporó en el fallo de Dejan con Sifovich, posterior al Dejan con Neustad, esto que estamos diciendo es el primer caso. Y segundo, porque ya está contenido en el Pacto de San José de Costa Rica, que ya estaba en ese momento también, pero ahora con el pacto incorporado con jerarquía constitucional, y bueno, y el artículo 75 y 22 con la jerarquía, o sea que estamos salvados ahí. Pero bueno, lo traje como ejemplo para ver cómo se entiende y cómo se discute esta cuestión de los derechos implícitos, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Cómo se materializan en definitiva? Bueno, significan esto, son aquellos derechos que no están contenidos en algún artículo de la letra de la Constitución, como dato conceptual, y segundo, que el definitivo reconocimiento de los mismos, para entenderlos como tal, va a estar dado por la interpretación de la Corte y su incorporación o no en el catálogo de derechos a partir de esa hermenéutica jurídica, ¿sí? Que no puede faltar. ¿Quiere decir que hasta que la Corte no los determina no existen? No, porque justamente lo implícito implica que están aunque no lo veamos, ¿sí? Una cosa así. Ahora, al momento de la discusión, del debate del mismo, necesitamos la decisión de la Corte. ¿Se entiende este concepto como juez? Es así. Uno podría decir, bueno, pero efectivamente ese derecho existe, sí, existe el derecho a la vida. Antes de la reforma de la Constitución que incorporó los pactos con jerarquía constitucional, no había un artículo de la Constitución que hablara del derecho a la vida. No teníamos un artículo de la Constitución que hablara del derecho a la salud, por ejemplo. ¿Alguien va a negar que no son derechos o no eran derechos que teníamos como individuos en una república como la nuestra? Evidentemente sí los tenemos, ¿sí? Son derechos implícitos. Ahora, si alguien discutiera esa cuestión, bueno, tendría que resolverlo la justicia y como última opción la Corte, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos bien, ¿se va entendiendo? Bueno, otra cuestión que es importante tener en cuenta, que va a aparecer mucho aquí, es la ponderación. Esto es todo el tiempo lo vamos a encontrar. Cuando hablamos de... Es muy fácil hablar de los derechos subjetivos, ¿sí? Muy fácil. Y nos es muy fácil decir tenemos derecho a, ¿sí? Y nos es fácil decir que las leyes nos deben reconocer estos derechos y que la justicia debe hacerlos cumplir, y todos contentos y todos felices, y el cuento parece un cuento de Hansel y Gretel corriendo por el parque tirando miguitas para no perderse encontrando derechos, ¿sí? Bueno, no, la vida real no es así, no pasa. Hoy me desperté y estaba escuchando una noticia: piqueteros sí, piqueteros no, reclamo sí, reclamo no, afecta el derecho a la libre circulación. Del otro lado, pero tenemos derecho a que reconozcan nuestros derechos sociales o nuestra derecho a tener un trabajo digno, etc. O sea, ya ahí tenemos nomás en una noticia aparecía una colisión de derechos, ¿sí? Esa situación de colisión de derechos está más presente y más activa de lo que nos parece a nosotros. Y cuando eso sucede, aparece esta cuestión, la ponderación. ¿Hay derechos más importantes que otros? Bueno, esa es la discusión. Si tienen la respuesta, escriban una tesis porque van a ganar un premio Nobel a no sé qué. Pero en realidad, en el caso de cuando hablábamos recién, voy a hacer un ejemplo y se me escapó un poquito. Bueno, pero en definitiva, lo que estamos hablando acá es de distintos derechos, ¿sí?, que entran en colisión, y en algún punto lo que tenemos que decidir es si hay un derecho que prevalece a otro, ¿sí? No sé, por ejemplo, el derecho a la propiedad y la expropiación, ¿sí? La expropiación se funda en la declaración de utilidad pública de un determinado espacio que necesita el Estado para construir una avenida, una calle, una obra, y eso va en contra de mi derecho de propiedad, ¿sí? Pero bueno, en la ponderación de derechos, el avance social,
el bienestar general, etcétera, termina prevaleciendo sobre una porción de propiedad individual y con una justa compensación soy expropiado. Y en definitiva, está bien, me dan la plata de mi casa, pero los recuerdos no se me pagan, lo vivido en ese lugar no se pagan, pero el derecho en general considera que el avance social o el bienestar general en alguna manera prevalece sobre el interés particular a esa situación y si bien lo indemniza, etc., el derecho lo reconoce de esa manera. Y ahí hay una ponderación en algún punto, sí. ¿Cualquier derecho explícito se pondera sobre lo implícito? Podría ser tranquilamente. Sí, podría un derecho explícito ser ponderado respecto a un derecho implícito y que el último gane la pulseada, sí, sin duda, dependiendo cuál fuera la situación. Esa ponderación la hacemos todo el tiempo, desde lo lego, digamos, desde nuestra posición particular o individual, la hacen los legisladores al momento de legislar. Están todo el tiempo ponderando derechos y legislando en base a esa ponderación. Y después la última ponderación es la judicial, cuando tiene que resolver una determinada situación en la que entran en colisión determinados derechos. En esta unidad vamos a ver el caso Ponseti de Balbín, ¿sí? Bueno, ahí había un derecho a la libertad de expresión y por otro lado un derecho a la impunidad. Es decir, se publica una foto de la persona, figura política internada, en una situación, digamos, no agradable, y esa foto o esa publicación se enfrenta al derecho, o sea, ese derecho a la libertad de expresión y a poder mostrar el periodista lo que pudo obtener con su cámara fotográfica, choca con el derecho a la intimidad de la persona que está publicándose su foto. Bueno, y ahí hay que decidir qué derecho pesa más, la libertad de expresión del periodista y del periodismo para informar, o el derecho a la intimidad de la persona sobre la cual se está desarrollando esa información. En todos los casos se puede mostrar todo lo que tiene que ver con una persona política. ¿Hay algún límite? ¿Hasta dónde se extiende el ámbito de privacidad o de intimidad que no requiera un avasallamiento de ese derecho? Bueno, esas son ponderaciones de derechos donde, como decíamos recién, el legislador va a tener que tomar una posición y una vez que la tome la posición el legislador, la va a tener que tomar luego ante cualquier acción o reclamo el juez, ¿sí? Y como última instancia la corte, ¿está bien? Bueno, eso lo vamos a seguir viendo después, pero en todas estas cuestiones va a aparecer muchísimo esa situación de ponderación de derechos. Acuérdense de esta palabra, acuérdense de esta situación. Y luego, lo otro que podemos conversar es lo relativo a estos artículos explícitos, o implícitos en definitiva también, que se incorporan en la letra de la Constitución. Nosotros dijimos que la parte dogmática, ¿sí?, la primera parte de la Constitución, contiene todos los derechos individuales y colectivos, ¿sí?, que podemos pensar. Bueno, acá tenemos que hacer una clara distinción entre previo a la reforma de 1994, posterior a la reforma de 1994. No hay duda de que tenemos que hacer ese quiebre, porque la reforma del 94 en esto produjo un salto cualitativo, podríamos decir cuantitativo también, pero creo que es más importante lo cualitativo, con respecto a lo que podríamos identificar como catálogo de derechos individuales en la República Argentina. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque a la parte dogmática de la Constitución le agregó lo que sería un nuevo capítulo de nuevas declaraciones y garantías, ¿sí?, nuevos derechos y garantías, que es a partir del artículo 34 en adelante, ¿sí? Un poquito más. Cuando empieza con el derecho a medio ambiente, 36, ahí está, me había mareado yo. El 36, cuando empieza a reconocer
derechos que tienen que ver con el medio ambiente, los derechos del consumidor. Fíjense que tiene que ver con estos derechos que habíamos hablado de nueva generación. Derechos que no eran nuevos, pero que no estaban explicitados en la Constitución y estaban como implícitos, que son los partidos políticos, a postularse a cargos electivos, etc. Aparecen las garantías, que tampoco es nueva, porque estaban reconocidas, el amparo, el habeas corpus y el habeas data, pero se lo explicitó en la Constitución. El amparo tuvo ustedes lo van a ver después, tuvo su origen jurisprudencial con los casos Siri, Cot y Houghton, pero luego se legislaron y recién en el 94 se incorporaron en la letra de la Constitución de manera explícita, que no quiere decir que no lo estuviéramos antes. Bueno, una serie de derechos que ustedes van a estudiar después, que aparecen en este capítulo nuevo de nuevos derechos y garantías. Esa fue una de las primeras intervenciones que hizo la reforma del 94, pero la más importante, sin lugar a dudas, fue la reforma del artículo 75, inciso 22, ¿sí? Que no se van a alcanzar de mencionarlo, que es el artículo que incorpora, primero, que hace dos cosas. Le otorga jerarquía constitucional a los tratados sobre las leyes, a todos los tratados, con lo cual la Argentina toma una posición y entiende que el derecho internacional, desde el punto de vista humanitario, es superior al derecho interno en cuanto a jerarquía normativa. Por lo tanto, cualquier contradicción entre una norma nacional, una ley nacional y un tratado internacional de la materia que sea, va a prevalecer el tratado. Eso lo dice expresamente el artículo 75 y 22, cuestión que fue debatida previo en los casos que dijimos recién, más Meján con Sánchez Arenda contra Ediciones La Urraca, en el caso San Martín, Sociedad Anónima San Martín, Compañía Limitada, en el caso Merquímica Argentina. Todos esos casos discutieron la relación de superioridad o no de los tratados con las leyes, ¿sí? Cuestión debatida porque no estaba claro en la Constitución. Creo que lo vieron en la unidad 2 ya. Y luego aparece la reforma de la Constitución con este artículo 75, inciso 22. Pero, además de esto, que ya es muy importante, incorpora y le da jerarquía constitucional a los 11 tratados internacionales sobre derechos humanos, mencionados en ese mismo artículo 75, inciso 22, y habilita un mecanismo de legislativo para que otros tratados internacionales sobre derechos humanos, acá sí es una limitante que se trate de que sea tratado sobre derechos humanos, tengan jerarquía constitucional. Ese procedimiento que está establecido en el artículo 75, inciso 22, y que ustedes lo tienen que saber, no se olviden de eso, leanlo mucho ese artículo, porque aparte se pregunta mucho, cuando establece ese procedimiento, permite que otros tratados tengan jerarquía constitucional. Cuestión que ha sucedido, se han incorporado más tratados, hoy tenemos 14 tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional. ¿Y qué implica esto? Implica, primero, que todos estos tratados de derechos humanos, que son catálogos de derechos humanos, claramente, vienen a alimentar esta parte de la Constitución. De hecho, el artículo 75, inciso 22 dice, en una parte, que el reconocimiento de estos tratados con jerarquía constitucional no implica el desconocimiento de derechos contenidos en la parte dogmática y deben entenderse complementarios, ¿sí? Claramente, ¿qué está diciendo? Acá no hay derogación de derechos ni nada que se le parezca. Lo que hay es aumento, incremento en derechos explícitos. Porque también hay que decir, muchos de los derechos que aparecen en los tratados pueden ser considerados como derechos implícitos, pero a partir de la incorporación de los tratados y de los principios que estos tratados reflejan, el principio pro homine, el principio de respeto a la integridad, etc., todo eso se mete de lleno en la Constitución. Tan de lleno se ha metido en nuestro sistema jurídico esta cuestión que así fue pensada, que muchos de los casos que hoy se resuelven en materia judicial son resueltos a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Los amparos que tienen que ver con derecho a la salud, los amparos que tienen que ver con derecho a la integridad, a la no discriminación, a un montón de aspectos que hacen a la condición humana, son resueltos
por la justicia desde el punto de vista del derecho del Tratado Internacional, de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Yo no me gusta la autorreferencialidad, pero sí les cuento, tenía un caso particular de una bebita, una niña, ahora ya es mayor de edad, pero en su momento era una bebé. Cuando nace en una clínica privada, ¿sí? Y la clínica, si bien le indica, no omite hacerle el análisis del talón, ¿sí? Para quienes no saben, cuando los nenes nacen le pulsan el talón y con eso tiene que ser en los primeros 5 o 7 días, y con eso le hacen un diagnóstico si padece una, no sé si se llama enfermedad o patología, que es la fenilcetonuria, que lo que implica es que ese bebé tiene que comer durante toda su vida no puede comer determinadas cosas, lo que es harina, algunas cosas. ¿Qué pasa si come esas cosas que no puede comer? Termina produciéndole demencia, ¿sí? Y queda discapacitada. O sea, una persona discapacitada mental, pero de estado grave, ¿sí? Esa niñita fue creciendo, pasaba los tiempos de sus primeros años de vida, y la familia empezó a notar que efectivamente estaba teniendo retraso madurativo, retraso mental grave, y empiezan todos sus estudios. No le detectan qué puede ser, pero bueno, la van tratando con eso hasta que nace el hermanito. Nace el hermanito, le hacen el análisis de talón, surge que tiene fenilcetonuria. Obviamente su dieta alimentaria tiene que ver con eso, vida normal, pero detectan que lo que le había pasado a la hermanita era eso, ¿sí? ¿Qué pasaba? Había una ley en ese momento que tenía un artículo que decía que era obligatorio el análisis del talón para los centros de salud, y después había otro artículo que establecía que la obligatoriedad era para los establecimientos públicos, una sugerencia para los establecimientos privados, una cosa, digamos, de legislativa. Los padres inician una acción contra la clínica. El juez de primera instancia considera que había responsabilidad de la clínica, responsabilidad del médico, y la Cámara de Apelaciones revoca ese fallo fundado en lo que sería la ley específica, la ley nacional, entendiendo que de una interpretación literal del artículo 2 surgía que era solo para los establecimientos públicos y no privados, ¿sí? Omitía el artículo primero que decía que era obligatorio ese análisis en general, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué pasaba? En la norma había como dos artículos medio contradictorios. El primero que decía que era una obligación general, el segundo que la sometía a los públicos. Luego de eso hubo otra ley que la obligó a los privados también, ¿sí? Pero en ese momento estaba esa ley, esa norma. Se va a la Corte y por ahora está con dictamen del Procurador General de la Corte, y el dictamen del Procurador General de la Corte, ¿qué plantea? Plantea que ninguna, o sea, más allá de que la interpretación normativa era una interpretación a favor de la víctima, en este caso, entendiendo que el artículo 1 prevalecía sobre cualquier distinción del artículo 2, hizo eje en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Entonces dice, ninguna ley puede, de ninguna manera, por ninguna regulación, desconocer el derecho humano que plantea Pacto San José de Costa Rica, etc. Y a la luz de esos tratados es que debe resolverse la interpretación de las normas infraconstitucionales. O sea, si yo voy a interpretar una norma infraconstitucional, no puedo interpretarla desde la literalidad si tengo la posibilidad de interpretarla a la luz de los principios generales que marcan los tratados internacionales sobre derechos humanos. Entonces, mi obligación individual, como profesional, como ciudadano, está marcada por la ley nacional, pero está más marcada por los tratados internacionales. Entonces, yo no me tengo que comportar solamente como dice la ley, tengo que comportarme más aún tal que mi accionar refleje el respeto de los derechos reconocidos en los tratados internacionales. El derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Porque de esa manera va a ser resuelto después. Cuando la Corte tenga que resolver una cuestión en la que aparezca una colisión de derechos, la va a resolver hoy en la Argentina teniendo en cuenta los pactos internacionales o los tratados internacionales. Por eso yo les explicaba en su momento en la primera clase, y ahora lo seguimos reafirmando y ustedes solos se van a ir dando cuenta, que hay determinadas cuestiones que se resuelven específicamente con el reconocimiento
reconocimiento que de los derechos involucrados plantean los tratados internacionales. No los podemos dejar de lado jamás. Nuestra parte dogmática hoy es los 35 artículos, los 43 artículos contenidos en la parte dogmática, ahora con la reforma, más todos los artículos que contienen cada uno de los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, más los entendidos a la luz de los principios contenidos en esos tratados, ¿sí? Por eso cuando se discute, por ejemplo, la pena de muerte. Bueno, si vamos a discutir la pena de muerte, no discutamos al cohete, digamos. Si vamos a discutir la pena de muerte y queremos que esté en la Argentina, sepamos que tenemos que denunciar el Pacto de San José de Costa Rica, que lo tenemos que denunciar como Estado, que tenemos que quitarle la jerarquía constitucional, y una vez que hagamos todo eso, bueno, discutamos si podemos o no, en materia legislativa, incorporar una sanción como la pena de muerte. ¿Se entiende esta cuestión? Bien, por ahí hablé mucho y no les di la palabra, no sé si había algo que les parezca que quieran plantear o aportar, o dudas que les genere esto. ¿Algo? ¿No? Sí. El Poder Ejecutivo era el que denunciaba, ¿no? El Poder Ejecutivo era el que denunciaba. Claro, sí, en realidad es todo un procedimiento. Lo denuncia el Poder Ejecutivo, pero después el Congreso lo tiene que avalar. ¿Y puede tomar ese artículo o tiene que...? Depende que la convención se lo permita o no. Hay convenciones que permiten que algún artículo no sea reconocido y el resto sí. Y hay convenciones que o las aceptas todas o no las aceptas. No permite esa cuestión, ese derecho, como especie de derecho de veto que se tiene. Sí, perdón. ¿Alguien más hablaba? Pero escuché vos. ¿No? Bien, ¿alguna otra duda con respecto a esto? ¿No? Bien. Estamos de acuerdo entonces con lo que estamos diciendo. Qué bien. Acá no se pondera nada, así se lo dice lo que está. Bueno, quiero ver si quería aclararles alguna cosita más. No, bueno, acá ustedes tienen los cuestionarios, ¿sí? Propuestos para que puedan trabajar un poquito. Salud. Bien. Bueno, a ver si puedo mostrar. No tiene, y ni siquiera tira cuánto yarda. No, quería ver si se escuchaba alguna video no se escuchaba, cómo funciona. ¿Sabes lo que tiene el camión? Algo que no te das cuenta que lo tenés hasta que no lo tenés. Sí, ¿cómo? Sí. Esto va a salir mal. Sí, esa es muy bien. Acá abajo. Qué raro. Joder, estoy escuchando la clase de acá. Estoy escuchando la grabación, no entiendo qué está pasando. Tirá acá, boludo. Después tiramos todo. Después llevamos el mate en la mano y con la mano y listo. Después no hay. Además, tirámelo acá, dale. Tenemos una hora más, dale.
No. Bueno, no importa. Después lo hacemos bien. No sé, la mía chica tiene. O sea, Oriente lo tiene acá arriba. Hablando. En realidad quería. Después lo hago. Le voy a preguntar a la chica de. Le di el auto del profe. Cuando di una clase el año pasado les cuento la anécdota porque fue interesante. Comenzó, se dictaba la materia contra cuatrimestre y empezábamos a intentar volver a la presencialidad, ¿sí? Nosotros estábamos re ilusionados con eso. Pero ¿qué pasó? Era a las 8 de la noche, en noviembre más o menos, octubre, noviembre ya, contra cuatrimestre. Llovía, había temporal, yo quería dar el tema y llegué y había un alumno. Bueno, entonces, y no una alumna, un alumno, ¿sí? Ahora van a tener que ver por qué. Entonces digo yo, bueno, en ese momento digo, 8 de la noche, ¿qué hacemos? Le digo que nos vamos. Y ya está. Hay que ser sincero. Él habrá pensado lo mismo, capaz habrá dicho, bueno, nos vamos. Le digo, ¿qué hacemos? ¿Que nos damos la clase? Sí. Dice, bueno, listo. Yo tenía todo armado. Y venía re ilusionado, digo, dale, vamos. Y arrancamos la clase. Así, mano a mano. Entonces, en un momento íbamos a trabajar lo que vamos a trabajar ahora, después la cuestión del aborto. Entonces, le digo yo, listo, empezamos a ver pago, qué sé yo, empezamos la clase. Y como pasa siempre cuando tenés la posibilidad de la intimidad, digamos, no el gran número, se empezó a dar la charla de ida y vuelta y se dio una charla increíble de aprendizaje recíproco, porque trabajamos el tema desde su mirada, desde lo que había vivido, él había vivido situaciones que podía contar también. No sé qué le habrá pasado ni por dónde andará este alumno que no hace poquito, que fue el año pasado, pero a mí me quedó como una de las mejores clases de mi historia docente, ¿sí? Y en esa clase salió el tema de por qué sí, por qué no al aborto, etcétera, que son válidas todas las opciones, vamos a plantearlo ya de entrada de esta situación. Y dijimos, sí, mira, hay un video que canta una canción que, no sé, si bien tiene que ver con una cuestión más por eso se llama epístola feminista, me parece que también refleja muchas veces la cuestión de hasta dónde estamos dispuestos en la sociedad actual al reconocimiento de los derechos de la mujer, de la diversidad, de la identidad, etc. Y bueno, ¿vamos a escuchar esto? Sí, y la verdad nos gustó. Digo, vamos a hacerlo ahora con su mamá. Vamos a escucharlo, a ver si les gusta. Y si no les gusta, será un rato de recreo y punto, no pasa nada. Pero por lo menos... También podés empezar a cobrar de forma digital. Es fácil, rápido y seguro. Bueno, sí. Como si. Ella nació entera como el sol, pero ocurrió que el mundo le nubló la voz y amarrada a una falsa belleza fue su condena, ser esclava de su propia existencia. Historia de agravio y muerte, y devolvió
cansar. Me vais a disculpar, en realidad tan bueno no será tuyo, con testículo entre las piernas y le molesta admitir que solo ella se cuenta. En el bando de la luz, me vas a preguntar si ella quería luchar por ti. Y para que me vaya a preguntar si ella quería salirse tranquila. Y para que me vaya a preguntar si de mayor quería ser un objeto sexual. Para que me vaya a preguntar pudiendo más que más. Hay que pedir permiso, pedírselo a vuestro ovario. Bien, bueno, más que nada lo que tenía, ¿les gustó? Más que nada lo que tenía que ver es con escuchar algo distinto para sensibilizar. Podemos compartir, no porque son letras que ya empiezan a tener posición, toman posicionamiento, pero lo que es seguro es que hay temas en los que tenemos que abrirnos a empatizar, a entender qué pasa en la realidad de cada persona. Yo creo que en este caso, cuando hablemos de lo que vamos a hablar, o cuando trabajemos el tema que vamos a empezar a trabajar, a partir de hoy, como así mañana, porque no vamos a llegar hoy, que es la cuestión de la ley del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, etc. Vamos a tener distintas posiciones, seguramente eso va a suceder, pero también es cierto que el momento en el que vamos a trabajarlo o a estudiarlo va a tener que ver con encontrar cuáles son las posiciones o los derechos que se van a ver involucrados, ¿sí? Y hay un derecho que evidentemente va a estar, que es el de la mujer, el de su cuerpo, el de su autonomía, el de su decisión, que de alguna manera va a entrar a jugar. Y acá va a haber ponderación de derechos, wow, un montón, ¿sí? Esto de que estábamos hablando recién va a estar presente permanentemente. Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a pensar con una mente más abierta. Cuando ponderamos derechos, tenemos que pensar que hay ponderación de derechos, hay derechos en colisión, no es una cuestión fácil, ¿sí? Por eso yo digo, traigo esto como modo de clic para, empezar a pensar desde un lugar, ¿sí? A mí me parece que más allá de lo que podamos compartir o no con determinadas cuestiones que pueda plantear la canción, lo que seguro es que pone a la mujer en un lugar que hay que escuchar. Hay que escuchar su interés, hay que escuchar su necesidad, hay que escuchar cuestiones que históricamente fueron postergadas. Nosotros ahora estamos en una cátedra optativa, y no sé si alguien que están acá está en la cátedra de Derechos y Sectores Vulnerabilizados. ¿Hay alguien acá que esté cursándola? Bueno, esa es una materia optativa que iniciamos este año, y en esa materia vamos a ver distintos temas, ¿sí? Y esos distintos temas que vamos a ir viendo en 4 módulos, los vamos a ver con personas, los estamos viendo ya, con personas que están comprometidas con esa problemática, que no tienen nada que ver con el derecho, que lo han padecido, o bien que trabajan la problemática desde la multidisciplinariedad. Primero, nos involucramos con el tema, lo aprendemos, nos sensibilizamos, empatizamos con la problemática, y luego analizamos el derecho. Y vemos si el derecho da respuesta a todo eso que
quienes viven la problemática, quienes la atraviesan o quienes trabajan en ella cotidianamente, nos enseñan de la problemática. Porque nosotros estamos acostumbrados de un lugar muy de, entre comillas, de superioridad, pensar que podemos legislar, digamos, que podemos resolver desde el derecho, y muchas veces nos vamos olvidando de cuál es la problemática que el derecho está tratando de abordar. Y lo abordamos desde una mirada no comprometida con esa problemática, pero no comprometida no porque no nos interesa, no empatizada, no sensibilizada, desconocedora de las aristas de esa problemática. ¿Y eso qué provoca? Que legislemos mal, que resolvamos mal, que ponderemos los derechos mal. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar, me parece, todas estas cuestiones que estamos planteando recién. El primer tema que estamos abordando en esa materia, que abordó el primer módulo de 4 clases, fue violencia obstétrica, ¿sí? Una cuestión que el 80% de la población desconocemos y que sin embargo hay una ley. Y la pregunta es, ¿esa ley estuvo discutida, estuvo de alguna manera conocedora de la problemática que tenía? Nosotros como futuros abogados, si viene alguien a plantearnos un problema de eso, ¿lo conocemos? Le damos una respuesta automáticamente, nos interiorizamos previamente, empatizamos. ¿Qué intereses debemos proteger? ¿Qué derechos debemos proteger? ¿Cuál es la situación de la mujer que está en la situación de parto y vive toda una realidad que nosotros estamos acostumbrados a pintarla de rosa y celeste y de los colores que se nos ocurran, pero siempre de colores pasteles, y no siempre pasa eso en la sala de parto, digamos. Y eso lo tenemos que saber, lo tenemos que conocer, que la mujer es denigrada en algún punto, que la tocan, le dicen cosas, entra un montón de gente, se pierde su derecho a la intimidad, a su comodidad, a su autodeterminación, a poder decidir determinadas cuestiones que tendría que decidir la mujer y no los profesionales que están cerquita de ella en ese momento. Es decir, hay un montón de situaciones que aparecen, que las desconocemos y que a pesar de eso, cuando nos toca trabajarla, la trabajamos. Entonces, esa es un poco lo que yo quiero plantearles con respecto a esto. Es decir, por ahí esta clase, como dijimos, yo les dije al principio, muchas de las cuestiones las van a resolver con la guía de preguntas, ¿sí? Y las van a poder teorizar, pero hay cuestiones que las tenemos que charlar, porque tenemos el tiempo ahora para hacerlo, porque tenemos esta posibilidad. La pandemia nos permitió que descubriéramos que ustedes pueden algunos temas leerlos y otros temas trabajar en la clase, y que la clase sea para poder reflexionar y pensar determinadas cuestiones. Esta es una de ellas, ¿sí? Este es un momento en el que esta clase, vale, ustedes dirán, uy, pero no vamos a ver la clasificación de los... Sí, hermano, vas al libro y vas a estar ahí y la vas a copiar y te la vas a aprender. Pero charlemos sobre esos derechos que estamos copiando y poniendo en una hoja, ¿sí? Porque ponemos así, derechos sociales, derechos políticos, derecho a la integridad, y no nos suena. No nos comprometemos a ver qué estamos diciendo ahí. Y eso tenemos que cambiarlo desde nuestra profesión. No puede ser que venga una persona al estudio y traiga una problemática que miramos en el catálogo, esto no está regulado legalmente, no puedo resolvérselo. No se olvide de pasar y pagar 2.000 pesos la consulta. Pero no se lo puedo resolver. O si se lo puedo resolver, bueno, a ver, dice esto, pero ya está. Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a discutir. Nosotros tenemos que, en algún punto, el catálogo de los derechos, el catálogo de las leyes, las tenemos haciendo un clic en la computadora. Lo que no tenemos en la computadora es la destreza de decir, esa problemática yo tengo que comprometerme desde otro lugar cuando tengo una problemática de estas. No puedo entenderla como cuando viene alguien con un cheque a decirme que no le pagaron y que lo tengo que ejecutar. Está viendo una persona que dice que sufrió violencia domiciliaria y no puede hablar. Y yo me siento con mi mejor vestimenta atrás del escritorio y se lo pregunté, ¿qué hicieron? ¿Le pegaron? ¿La toqueteó? ¿Qué pasó? O sea, y la persona está todavía en shock, atravesando su realidad, su situación, y capaz que en ese momento no puede hablar todavía. Y yo no me preocupo de empatizar con esa problemática. No, usted no puede recibir cuota alimentaria porque su marido no tiene trabajo, así que no se le puede pagar nada. Venga otro día, pero pague 2.000 pesos la consulta. No, pará, te está hablando de que el hijo no puede comer y que no tiene posibilidades de acceder a la cuota. Y el padre no tiene trabajo, está bien, no le podemos pagar nada. No hay nada más para hacer.
No hay nada más que se pueda hacer. No podemos intentar llevar adelante un juicio para poder inscribirlo en un registro que no pueda sacar su carnet, que no pueda hacer esto, no se puede hacer eso, no se puede llevar a esta mujer a o sugerirle o conectarla con alguna entidad que le pueda dar alguna asistencia inmediatamente. O sea, nada de eso podemos hacer como profesionales. Esa mirada es la que tenemos que empezar a recuperar, porque en algún punto, en buena parte de nuestra profesión se está perdiendo. Y eso a mí me parece que tiene que ver con esto. Por eso lo traje hoy a la clase. Por eso traje esto, aunque compartamos o no todo lo que dice la canción o la letra de la canción. El tema es decir, bueno, ¿a quién tenemos que escuchar cuando pasan estas cuestiones en determinados temas? ¿A quién tenemos que escuchar? ¿Qué interés tenemos que proteger? ¿Qué interés tenemos que garantizar? ¿Qué intereses están en juego? Que no sea el mío. Esa sería la última parte, ¿no? Que no sea el mío, que no sea mi ideología, que no sea mi pensamiento. Yo estoy acá para prestar un servicio a otros, a otras, a otros que tienen intereses distintos a los míos, o que tienen problemáticas distintas a las mías, o que tienen problemáticas o atravesan problemáticas que yo no atravesé nunca. Entonces, lo menos que puedo hacer es interiorizarme de la problemática, lo menos que puedo hacer es tratar de empatizar a partir de ese conocimiento y después sí, llevar adelante la solución. ¿Se entiende lo que quiero? No sé si se entiende lo que quiero plantearles. Ustedes dirán, ¿y este loco por qué hoy se levantó así? Porque creo que definitivamente tenemos que cambiar algunas cuestiones. Yo estoy muy entusiasmado con esa materia. Terminamos este módulo la semana pasada y se los cuento porque me parece que les puede servir a ustedes también. Lo que vimos es que cuando trabajamos los temas de distinta manera, la respuesta es otra. Si hubiéramos trabajado la ley de violencia obstétrica y el proyecto de ley de muerte perinatal, nos hubiera llevado 30 minutos de una clase. ¿Qué es lo tradicional? PowerPoint, el artículo 1, artículo 2, cuadrito, pasa esto y esto. Listo. Media hora. La terminábamos. 4 clases estuvimos. Pero en esas 4 clases vinieron personas a hablar del tema. No tocamos la ley hasta la clase 3. Todas las primeras clases fueron escuchar y trabajar videos, testimonios, profesionales que se acercaron al aula para contarnos de en qué consistía la violencia obstétrica y qué pasaba en esa situación. Cuando todos, incluido el que les habla, supimos eso, ahí empezamos a ver la ley. ¿Saben qué me decían los y las estudiantes? Si yo hubiera leído la ley antes de conocer todo esto, no hubiera hecho nada, hubiera entendido ni la mitad de lo que estuve pudiendo entender ahora. Hasta hicimos una especie de simulación de pensarse, ya terminado las 4 clases, cómo hubieran atendido a una clienta o a una persona que viene y le dice, creo que padecí esto. Los estudiantes, hay chicos y chicas que dijeron, a partir de lo que conocemos el tema y lo que dice la ley, armé una entrevista secuencial, desde que la persona sale de su casa para ir a parir, porque hay un montón de situaciones que van pasando en el ITER hasta el momento del alumbramiento y posterior también. Y descubrieron que haciéndolo con personas conocidas, personas que creían que no habían sufrido violencia obstétrica, habían sufrido y graves situaciones de violencia obstétrica. ¿Qué les quiero decir con esto? Eso pasó porque hubo de parte de los estudiantes y nuestra un compromiso con el tema y luego estudiamos el aspecto legal. Si no logramos eso, si no logramos el compromiso con el tema, y nuestra mirada va a ser bastante lavada y la solución va a ser bastante poco efectiva. Y eso, chicos, ¿por qué les traigo esta colación? Porque tiene que ver con esto. Hablamos del derecho a la salud, hablamos del derecho a la vida, hablamos del derecho al trabajador, hablamos de los derechos sociales, como si fueran palabras que se están ahí. Está bien, no vamos a estar todo el tiempo con un lagrimón pensando en las situaciones que atraviesa cada persona, pero, a ver, si vamos a trabajar los derechos individuales, trabajar
bajémoslos del lugar empático, por lo menos. Hablamos de la libertad de expresión. Sí, no hay libertad de expresión. Y le pregunté, ¿y qué es la libertad de expresión? ¿Qué sé yo? Es expresarse. Muchachos, la libertad de expresión es poder sacar todo lo que está dentro, afuera, con todo, y decir lo que uno cree. Decir lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que uno considera sobre determinadas cuestiones, y que nadie se atreva a censurarme, que nadie se atreva a ponerme un límite. Estamos hablando de eso. El derecho de los trabajadores, estamos hablando, sí, tienen derecho a una jornada limitada de labor. Estamos hablando de una persona que capaz que si no estuviera la ley, trabajaba 14 horas por día, sin poder ver a su familia, sin poder compartir un espacio con sus seres queridos. Nosotros estamos acostumbrados con estar todo el día con nuestra familia si queremos. Hay gente que no la pasa igual. Hay gente que no la pasa igual. Entonces, esos derechos los tenemos que estudiar, pero estudiémoslo, coloquémonos, empecemos a colocarnos en otro lugar para estudiarlos. ¿Sí? Esta clase de hoy tenía mucho que ver con esto. Fui despacito, pero quería llegar acá. Sinceramente quería llegar acá. Y me da la esperanza de que podemos avanzar en ese sentido lo que les cuento que pasó en la otra materia. Entonces, tal vez también haya una responsabilidad nuestra, docente, tal vez no, seguro, hay una responsabilidad nuestra de, cuando trabajamos los temas, ver cómo en algún punto, si bien lo vamos a trabajar desde el punto estrictamente jurídico, también dediquémonos un espacio de tiempo a entender la problemática, a entender el tema del que estamos hablando. Insisto, esto va contra muchas veces la situación de estudiante, en el sentido de que es más fácil a veces venir y que me den todo el cataloguito de lo que me van a preguntar. Sí, probablemente sí, pero me parece que va a ser mucho más productivo llevarse la destreza que llevarse lo que voy a conseguir con un botón de la computadora. Esa es un poquito la cuestión, ¿sí? Bueno, si alguien piensa algo distinto o cree que tiene algo para decirme, está abierto la... O sea, ¿qué piensan de esto? ¿Cómo lo estuvieron viviendo ustedes a lo largo de la carrera de lo que llevan hasta ahora? Y vamos a avanzar. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. Creo que algo como en la generación de ahora y como más generaciones anteriores es la despersonalización. O sea, vos hablando del tema como que lo digamos un poco más para tener una perspectiva un poco más moral. Pero estamos acostumbrados, no sé, el accidente que cada por tres, o una relación me matan a tal persona. O sea, yo momento que el cerebro se acostumbra a estas expresiones y las ve como normal. Llega a sacar a la universidad y a ver si la ley tal. La solución es simple y sencilla, listo, tienes que hacer eso. El hecho de ya digamos, estar acostumbrado a normalizarlo, cuando toca ver la ley, si la ley funciona así, listo, no te encontrás, te conflicto. Es como que creo que es una deshumanización, puede ser como que se pierde esa humanidad como tal. De hecho, el abogado se supone que está visto como una persona completamente seria y analiza de forma lógica. El abogado está acostumbrado a verse de un punto de vista que analiza todo de forma lógica y la solución es esta que está acá. No te intenta ver con una perspectiva mucho más humana. Pero generalmente se define como estereotipo. Exacto. ¿Qué piensan? ¿Comparten lo que dice su compañero? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Ahí lo que decís vos es totalmente cierto. En algún punto es como cuando dicen los médicos tienen que no pueden comprometerse con la enfermedad, sino tiene que ser un poco más asépticos o correrse un poquito. Está bien, nosotros nos tenemos que correr de la problemática y buscar el aspecto jurídico, sí, claramente. Como decía, ¿podemos estar estudiando todo el día con un lagrimón en la mejilla? No, está claro. Ahora, no nos pasemos al lado en el que solamente vamos a analizar la cuestión estrictamente jurídica sin abordar la problemática desde todos los puntos de vista que podamos abordar. ¿Se entiende? Es decir, porque esto tiene que ver con lo que va a pasar después, cuando ustedes tengan su cartoncito pegado en la pared que diga abogado o abogada, ¿sí? Y estén sentados en un escritorio, ¿sí? Obviamente vamos a atender, vamos a tratar de buscar la forma de no ser parte del problema, pero sí empatizar y empezar a entender que la persona que está escuchando lo que nosotros tenemos para decirle tiene mucho más para decirnos y tenemos muchas más herramientas para colaborar en su solución que las que a veces el propio derecho parece que nos dice que tenemos. Entonces,
esa cuestión tiene que ver con nuestro compromiso con la persona con la que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si viene una persona que dice que tiene una sucesión con 5 inmuebles y que en base a eso se van a regular nuestros honorarios, nuestros ojitos brillan. Está bien, es razonable. ¿Todos queremos vivir bien? Sí. Ahora, si entra una persona con 2 bebitos de apuesta diciendo que vive en la orilla de la ciudad y que tiene una problemática, que no puede atender, que su padre no tiene trabajo, no le puede dar cuota alimentaria, y nos empezamos a correr, ¿sí? Y de repente terminamos diciendo, no, ¿sabes qué? El derecho no tiene solución para eso, porque si no tiene, lo decimos para sacárnoslo de encima. No hicimos nada más para tratar de solucionar esa problemática, nada más, ¿sí? Me pongo en el lugar, no me corro. Es decir, la solución, como te pongo te pongo otros casos, que no necesariamente tienen que ser con cuestiones estrictamente sociales, de dificultad social. Puede ser también una cuestión de salud, puede ser una cuestión de una enfermedad, puede ser una cuestión de una discapacidad, ¿sí? Hay muchas cuestiones que tienen que ver con nuestro compromiso con la problemática que vamos a tener. Y si no nos gusta comprometernos con ese tema, o no nos gusta comprometernos con esa problemática, entonces no la atendamos. No hagamos esa hipocresía de decir que lo atendemos, pero en realidad no lo atendemos. O lo atendemos y nos comprometemos, o no lo atendemos. Y dejamos que otro que tiene esa vocación de atender esa situación, lo haga. Seamos sinceros, porque si no estamos provocando un mal mayor nosotros como profesionales que el que pretendemos o que el que creemos dar, ¿sí? Por eso lo que planteaba su compañero tiene que ver también con eso. Bien, ¿algo más que quieran plantear? ¿Ustedes lo ven así? ¿Ven esta realidad o yo estoy equivocado y ustedes creen que la vida va por otro lado en materia de nuestra profesión? Creo que depende también a lo que se quiera dedicar cada uno. Por ejemplo, es lo mismo al opinar de la familia, que vos sentís algo, por eso querés defender gente que no se puede defender realmente, y no se trata la administración de interés. Exacto. Ahí es donde yo apunto, tener la sinceridad con uno mismo de qué es lo que quiere trabajar y qué es lo que no quiere trabajar. Y lo que no quiere trabajar, entonces no lo trabaja. Porque si yo decido trabajar en el área penal, entonces que no me moleste ir a la unidad penitenciaria a atender a las personas, porque no van a ir a mi estudio. Y voy a tener que ir a la unidad penitenciaria, y voy a tener que entrar, y voy a sentir olores feos, y voy a tener que encontrarme con determinadas situaciones, ¿sí? Y si quiero atender cuestiones de familia, saber que las cuestiones de familia no son siempre las de la mamá y el papá que llevan al nene al colegio privado. Las cuestiones de familia son esas personas, y también hay personas que tienen otras situaciones, otras vulnerabilidades que también las tenemos que atender, ¿sí? A eso, por eso lo que digo es correcto. Esa libertad está de lo que yo quiero atender. Pero cuando me decido atender una problemática, ahí es donde yo quiero llegar. Cuando como abogado, como abogada, como profesional, me decido atender una problemática, entonces, si atiendo esa problemática, tengo que tratar de conocerla en profundidad, conocer sus alternativas de solución, y cuando creo que no las tengo, salir a buscarlas. Y pensar que no todo está en la ley que se aplica automáticamente. A veces no, a veces hay que forzar la solución, ¿sí? Hay que llevarle o tratar de colaborar en esa solución. Tal vez una buena derivación es una solución, pero una buena derivación. No vaya a acción social municipal. Capaz que un llamado nuestro como profesional tiene más impacto y tiene una consecuencia más efectiva que mandar a la persona que vaya con su bebé a cuesta a golpear la puerta a esa dependencia, o la OMIC, o la Defensoría del Pueblo, o el organismo que sea. Es un poquitito más. Yo lo que estoy planteando es hasta dónde llega nuestro compromiso profesional con esa problemática, ¿sí? ¿Y por qué lo tratamos hoy? De vuelta, por esto. Yo no quiero que se vayan de acá pensando que hay derecho explícito, derecho implícito, derechos que están en el Tratado Internacional, derechos que están en la parte dogmática de la Constitución. Quiero que se vayan pensando, hay derechos. Y hay derechos que colisionan. Y esos derechos que colisionan, la solución
va a estar muchas veces en nuestras manos, o la colaboración a la solución. Y si va a estar en nuestras manos, que no nos pase de costadito, que nos atraviese, que la conozcamos, y si lo conocemos, capaz que la solución que podemos aportar o la propuesta de solución es un poquitito más efectiva, ¿sí? Bueno, hoy vamos a dejar esto acá. Yo quiero que hoy se vayan pensando. Esperen, no guarden. Mañana vamos a retomar y vamos a ver ya la ley de interrupción voluntaria del embarazo.